Y quiero terminar con 7 ideas que en alguna medida resumen o sintetizan algunas de las cosas que he planteado. ¿Estamos listos? Vamos. Primera idea. Educación no es lo mismo que aprendizaje. El aprendizaje cambia de una manera mucho más acelerada que la educación. Aprender y aprobar no es lo mismo. Podemos aprender y no aprobar, y podemos aprobar y no aprender. Y a veces los énfasis están puestos solamente en una parte de la balanza y a veces me parece que la discusión se desdibuja. Incorporación de tecnología a los espacios de aprendizaje no necesariamente se entiende como innovación. Innovación es algo mucho más más ecológico, más en 360 grados, y como ya hemos discutido, puede haber mucha tecnología y cero innovación. Y por lo mismo, información y conocimiento no es lo mismo. Las tecnologías son muy eficientes para el conocimiento explícito y no necesariamente para el conocimiento tácito. Segundo elemento. En una era de redundancia de información, lo que falta son buenas preguntas. ¿Recuerdan ustedes cuando empezó a ponerse de moda esta idea del examen a libro abierto? Bueno, el énfasis está, yo creo, hoy día, no solamente a libro abierto y a Internet conectado, sino que en una época donde lo que tenemos que evaluar, creo yo, son la capacidad de hacer buenas preguntas y no tanto la capacidad de buscar respuestas que están en Wikipedia, por decir algo, ¿no? Es complicado hacer buenas preguntas. Es la base del método científico y yo creo que es algo que a veces está subexplotado. Con respecto a la incorporación tecnológica, aquí los desafíos están, 1, en ser capaces de hibridar contextos, 100% blended. 2, avanzar hacia procesos de mayor personalización, porque si todos aprendemos de distintas maneras se nos enseñan de la misma forma. 3, menor reproducción y más exploración. Dicho de una manera un poco poética, menor telescopio y más caleidoscopio. Nuevas formas de evaluar es algo que tiene que ir de la mano en los procesos de incorporación de tecnología, y no siempre lo vemos. Michael Fullan plantea en todo espacio que puede que los estudiantes de hoy se aburren, ¿no? Y aquí me parece que el desafío está en aprovechar el mundo real como el mejor laboratorio de aprendizaje. Y ya para ir terminando, la colaboración virtual, la construcción social del conocimiento, las comunidades de práctica apoyadas en Internet, se han convertido hoy día en una habilidad digital superior. Ya no basta con que los estudiantes sean diestros en el uso de tecnología, esas se han convertido, según algunas publicaciones recientes, en habilidades light. Lo sustantivo está en la capacidad de construir saberes con otros. Y aquí quiero poner un énfasis en algo que me parece sustantivo. El profesor es mucho más que un facilitador. Yo escucho permanentemente que el profesor ya no es la fuente de la verdad, cierto, que el profesor ha de ser un facilitador. Yo creo que el profesor es mucho más que un facilitador. El profesor tiene que ser un generador de conflicto, una persona que en inglés llaman troublemaker, una persona que trae contradicciones y que nos orienta, nos promueve, nos empuja a llevar a un pensamiento que va más allá de lo que sabemos, ¿no? Y quería poner un énfasis sobre eso. Si alguna de estas ideas les interesó, si tienen discusiones, si están absolutamente en contra de lo que yo planteé o si quieren compartir algo, los invito a revisar el manifiesto 15. Ojo que se escribe manifesto porque está en inglés, pero en la página ya está traducido en 12 idiomas.org. Es un espacio donde hemos invitado a generar, es un espacio liderado por John Moravec, donde hemos invitado a discutir algunas de las ideas que he presentado a continuación. Así que yo llego hasta aquí, ahora me callo, escuchamos vuestros comentarios, vamos a tener ahí 5 o 10 minutos para conversar un poco. Ahí están mis datos y mi cuenta en Twitter. Muchas gracias. Fernando, todo tuyo. Gente, muchísimas gracias. Y bueno, ahora nos toca el desafío que planteaste, que es hacerte buenas preguntas, ¿no? Como lo planteabas en la charla. Y sobre todo mientras recabamos ahí algunas preguntas que nos van a ir haciendo por Twitter o por YouTube mismo, te agrego que esto que es muy interesante lo que nos comentás y que por suerte lo practicás, ¿no? También, que eso a veces no es habitual, esto de colaborar con un proyecto, con Aprender 3E, que lo que intentamos es hacer, una comunidad y varios conceptos de los que expusiste. Así que
nada, eso. Muchísimas gracias. Bueno, al público que anda por ahí, ¿tienen preguntas? Aprovechemos. Ahí a O Cristóbal le quedan exactamente, no le vamos a meter presión, pero le queda como 6 minutos. Yo lo que, mientras la gente va preguntando y va pensando bien qué quiere preguntar, arriesgo a irle haciendo una pregunta. Cristóbal, ¿cómo, digo, la mayoría de los que estamos conectados somos bibliotecarios o trabajamos en el mundo de las bibliotecas, de los archivos, de los museos? ¿Cómo, cómo nos ves, digo, nuestra forma y nuestro aporte como ideas para acercarnos a los docentes, a los chicos, digo, de tu experiencia, ¿qué nos puedes recomendar? Bueno, yo soy un hincha hiper fan de los bibliotecarios, siempre lo he sido y siempre lo voy a seguir siendo. Son los escribanos de la Edad Media y junto a los geeks me parece que son los arquitectos de la sociedad del conocimiento. Estoy absolutamente convencido. Hay que hacerles un poco más de estrategia de marketing porque la gente no conoce muy bien lo que hacen, pero sí me parece que son sustantivos. Y yo creo que los bibliotecarios, igual que los profes, están llamados a repensar su profesión y eso es bien interesante porque así como el aula no juega el papel que jugaba antes, la biblioteca tampoco, ¿no? La biblioteca como un espacio solamente para el almacenamiento de libros ya no tiene el mismo sentido que tenía antes, ¿no? Las bibliotecas como espacios de conversación, un poquito manteniendo las proporciones, simulando algunas de las cosas que pasan en Starbucks. Me parece que estamos viendo un montón de bibliotecas que están avanzando en esa línea y eso tiene que ver en esta biblioteca sí hay permiso para hacer ruido, ¿no? Que me parece súper seductor. Yo creo que lo que hace un minuto hablaba de agentes del conocimiento, estas personas que conectan contextos, que son capaces de traducir. Y ahí yo veo al bibliotecario absolutamente, ¿no? Absolutamente. Quizás el desafío está en cómo apostar al máximo nivel de usabilidad con algunas apps que puedan reducir la curva de aprendizaje de educadores y de investigadores para que estos procesos sean seductores. Sería una ruta, pero nada, solamente decirte que soy súper fan de los bibliotecarios. Bien, muchísimas gracias, Cristóbal. Te hago dos preguntas que nos hacen por acá. Una es cómo Julián Ochoa de México, cómo animar a los colegas profesores para que se animen y revaloren todo lo que nos platicaste en la charla y lo comiencen a implementar en su labor docente. ¿Ok? ¿Y la otra? Y la otra es, la pregunta Juan, de acá de Córdoba, de Argentina, es si observás una tremenda ansiedad informativa a la hora de buscar información de los jóvenes estudiantes y esto dificulta, por ende, la recuperación de la información. Así la observo, ¿ok? Sí. Muy bien. Parto por la segunda. Vale. Alguien dice en broma que el mejor lugar donde uno puede esconder algo en Internet es en el resultado número 11 de Google, porque nadie nunca va ahí, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hay un montón de ansiedad y cuánto no nos pasa a todos nosotros que, que nos metemos a Internet a hacer algo y en el camino nos perdimos y ya ni nos acordamos por qué entramos a Internet, ¿no? Yo creo que nos pasa, me atrevería a decir, si no todos los días, varias veces a la semana. Otro ejemplo, está súper evidenciado que lo peor que uno puede hacer es, lo primero que hace en la mañana es ir a revisar el correo electrónico, el inbox, ¿no? La bandeja. ¿Por qué si en la mañana uno está con la cabeza fresca, está con ganas, o qué sé yo, bueno, los que son buenos en la mañana por lo menos? Lo primero que hacen es administrar los correos electrónicos, siendo que a lo mejor eso habría que hacerlo en otro momento, ¿no? Esto tiene que ver con regulación de las ansiedades, tiene que ver con diseñar dietas cognitivas un poco más inteligentes. Y esos son hábitos que hay que construir, ¿no? No es fácil, pero me imagino que lo mismo pasó cuando hay la explosión del cable y pasamos de la televisión abierta a la televisión en línea y en otras épocas. Pero yo creo que esto tiene que ver con una dieta cognitiva, como decía Pisitelli por ahí, y de una capacidad de administración. Algunos hablan de en inglés, digital junkies, ¿no? Junkies de lo digital o de infoxicación, este concepto de Cornellá o el tsunami de datos Burman. Y la otra parte, ¿cómo animar?
Mira, yo creo que lo que estamos hablando aquí no es de incorporación tecnológica ni es de nuevas pedagogías, estamos hablando de mucho más complejo, que ese cambio de conducta, ¿no? Y los cambios de conducta no pasan de la noche a la mañana, los cambios de conducta se cosen a mediano y largo plazo, pero la buena noticia es que la curvita de Rogers que mostraba sigue aplicándose. Ya hay una comunidad de early adopters, los que están aquí escuchando esta charla, lo más probable es que tengan ganas de no de saber cuál es la tendencia, sino de sacar pistas para contagiar a otros, ¿no? Es eso lo que hay que hacer, es encontrar a los pares que están en estos procesos, ¿no? Tú, Fernando, eres muy modesto, pero has tenido una influencia súper importante en la promoción de la cultura abierta, y eso no surgió porque un policymaker llegó y apuntó con el dedo, sino que surgió porque comunidades contagiaron a otros, ¿no? Y eso me parece que es lo mismo que puede ocurrir con cambios en las prácticas educativas, de contagiar a otros, identificar a aquellos que tienen más sensibilidad. Perfecto, muchísimas gracias. Te redondeo algunos comentarios o preguntas en realidad. Primero, están muy contentos con tu fanatismo hacia los bibliotecarios. Y después, lo que comenta que Claudia es, las estructuras de la docencia hacen que no podamos salir al mundo. El Internet como herramienta comunicacional para salir a debatir es ideal para las desestructuras, comenta. Y después, por el otro lado, una pregunta sería, ¿el papel del profesor sigue siendo importante y cada vez más? ¿Pero por qué existe una tendencia hasta de eliminarlo? Pregunta Estela. De Venezuela, no sé por dónde andas, Estela del Mundo. Me gusta eso, bonito, Estela del Mundo. Bueno, la primera parte, más que una pregunta, es un comentario, ¿no? Las estructuras de... Yo creo que si hay algo que podemos plantear como hipótesis, es que las iglesias, los ejércitos, los sistemas educativos son increíblemente resistentes al cambio, ¿no? Son muy, muy resistentes y tienen una capacidad de resiliencia increíble. Sin embargo, al mismo tiempo el aprendizaje cambia a una mayor velocidad y mientras esperamos que se actualicen los programas de estudio o las lógicas de evaluación docente, tenemos una buena noticia. Las generaciones más jóvenes y no tan jóvenes tienen una ventana y lo que tenemos que hacer es cómo aprovechar esa ventana para generar otros saberes, ¿no? Lo que ha hecho esta ventana es, estoy pensando en la ventanita de Sugata Mitra cuando soy yo en la pared, lo que ha hecho esta ventana es poner situaciones incómodas, como lo que está sugiriendo Finlandia, ¿no? ¿Qué pasa si acabamos con la separación de asignaturas? Y eso me parece que tenemos que seguir más en esa línea, construir más laboratorios, más incubadoras para experimentar, experimentar, experimentar y concebir que no hay experimentación sin error. Y con respecto a los profes, mira, yo no sé si tenemos que eliminar a los profes y tampoco me parece que esa discusión tenga demasiado sentido tenerla, porque siempre uno está escuchando, ¿no? Que murió la tele, murió la web, murió internet, murieron las apps, murió todo, y ahí está todo, ¿no? Todo se adapta y se metaboliza. Cuando surge el e-learning también se dijo lo mismo, desaparecen los profes. Los profes juegan un papel fundamental, pero pensémoslos como esto, como yo decía, como agentes del conocimiento y no como fuentes de la verdad. Pero no, por favor, no quedarse con esa cliché que hay por ahí de el profe como un facilitador. Un facilitador es una persona que nos abre la puerta al ascensor. El profe y el bibliotecario son mucho más que eso. Perfecto. No te robo más tiempo, te hago la última muy breve que preguntan acá y Estela está en Uruguay, está cerca, está ahí en Cristóbal, está en Montevideo, así que se pueden cruzar en algún momento en la calle, tal vez. Buenísimo, la rama. La última pregunta es, Cristóbal, ¿cómo ves la biblioteca del futuro? Mirá qué tremenda pregunta que te hacen. Me encanta la pregunta. Bueno, algo dije un poquito, pero voy a citar un estudio que hicimos hace muy poquito que da un poco luz de lo que, por lo menos como lo entiendo yo. Con la explosión de los MOOCs, una de las cosas que ha ocurrido es que hay mucha gente utilizando los MOOCs, no solamente para acceder a contenido, sino que para contactar y encontrarse con gente que está estudiando lo mismo en la misma ciudad, ¿no? Hicimos un estudio en Coursera, sacamos 3.500 personas que utilizaban, no miento, 3.500 ciudades donde gente estaba utilizando Coursera para aprender, y a través de una plataforma que se llama Meetup se usa para encontrar gente con intereses afines, pero hay gente que está en el Coursera de Meetup,
¿no? Y dice, bueno, yo estoy en Buenos Aires, estoy en Caracas, estoy en Ciudad de México, y estoy estudiando este contenido. ¿Alguien más está? Y otros dicen, sí, yo también estoy estudiando lo mismo. Y dicen, ya, juntémonos en un lugar para estudiar y conversar. Y uno se pregunta, bueno, ¿para qué se juntan? Si en teoría lo podrían hacer desde casa, ¿no? En calcetines, con la comodidad del gato arriba de las piernas y leyendo de la laptop, y la gente tiene una necesidad física de juntarse, ¿no? Y entonces, ¿dónde se juntan? Se juntan en los Starbucks, se juntan en las bibliotecas, ¿no? Entonces, si te fijas, está pasando algo súper interesante. En una época de hiperconectividad, hay una revalorización del encuentro cara a cara, ¿no? Y no es presencial versus virtual, sino que es un híbrido. Entonces, ¿cómo hacemos para que los espacios de las bibliotecas jueguen un papel fundamental ahora de estos encuentros, ¿no? Yo creo que ahí hay una oportunidad fascinante y me parece que esas bibliotecas llenas de mesas, llenas de gente hablando, llenas de cosas, son las aulas del futuro, ¿no? Entonces, me parece que se empieza a desdibujar esta brecha entre aula y biblioteca y son todos espacios de aprendizaje. Excelente. Cristóbal, no te robamos más tiempo porque sabemos que estás apurado y te tenés que ir, tenés un compromiso importante. Te agradecemos mucho tu tiempo y tu generosidad. Y bueno, te esperamos. Mañana ya subimos todos los contenidos que se produjeron en este webinar para compartirlo y te esperamos en cualquier momento por aquí, por la comunidad. Un placer, muchísimas gracias, un abrazo grande y en la red nos encontramos. Gracias. Yo sigo un poquito más. Chao. Ok, perfecto, hasta luego. Un poquito más con la comunidad, les comento brevemente algo. Chao, Cristóbal, vos cortá tranquilo, no te robamos más. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Hoy del equipo de Aprender estuvimos con Mao desde Twitter, desde Facebook, desde YouTube. También Fernando Gabriel Gutiérrez, también Javi allá desde Barcelona. Solamente les comentamos, el próximo martes 19 de mayo es el Día Internacional de las Humanidades Digitales. Y para esa fecha preparamos un webinar, tenemos preparado un webinar que lo va a dar Mela Bosch. Ella es una especialista, es documentalista, es lingüista, es documentalista con orientación en bibliotecología, tiene una maestría en desarrollo de software y ella viene trabajando hace más de, no quiero decir, pero 40 años en el mundo de la digitalización, las humanidades digitales, etcétera, etcétera. Así que los esperamos el martes que viene en el horario habitual de las 8 de la noche para Buenos Aires, para Montevideo. Cada uno son 2 horas menos para Colombia, México, y no quiero decir otros horarios para no confundirlos. Les agradecemos mucho por estar, en serio a todos. Y si tienen alguna sugerencia de tema, de charla que les interesa, por favor, avísennos. Y lo último, para que, como solemos hacer siempre y en todos los webinars, creo que el martes pasado nos olvidamos, pero les pedimos, para poder seguir creciendo, para poder seguir siendo más y que esta comunidad se fortalezca y tener un feedback, le pedimos a todos, si por favor, le comenten a algún compañero, a algún colega del proyecto, a ver si lo conoce, si no lo conoce, invítenlo a seguirnos en Facebook, en Google, en YouTube, y a participar en estos webinars en vivo. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan una buena semana. Hasta luego. Gracias. El conocimiento no es lo mismo. Las tecnologías son muy eficientes para el conocimiento explícito y no necesariamente para el conocimiento tácito. Segundo elemento. En una era de redundancia de información, lo que falta son buenas preguntas. ¿Recuerdan ustedes cuando empezó a ponerse de moda esta idea del examen a libro abierto? Bueno, el énfasis está, yo creo, hoy día, no solamente a libro abierto y a Internet conectado, sino que en una época donde lo que tenemos que evaluar, creo yo, son la capacidad de hacer buenas preguntas y no tanto la capacidad de buscar respuestas, menor telescopio y más caleidoscopio.
nuevas formas de evaluar, es algo que tiene que ir de la mano en los procesos de incorporación de tecnología, y no siempre lo vemos. Michael Fullan plantea en todo espacio que puede que los estudiantes de hoy se aburren, ¿no? Y aquí me parece que el desafío está en aprovechar el mundo real como el mejor laboratorio de aprendizaje. Y ya para ir terminando, la colaboración virtual, la construcción social del conocimiento, las comunidades de práctica apoyadas en Internet, se han convertido en ideas que están en Wikipedia, por decir algo, ¿no? Es complicado hacer buenas preguntas. Es la base del método científico y yo creo que es algo que a veces está subexplotado. Con respecto a la incorporación tecnológica, aquí los desafíos están, uno, en ser capaces de hibridar contextos, 100% blended. Dos, avanzar hacia procesos de mayor personalización, porque si todos aprendemos de distintas maneras se nos enseñan de la misma forma. Tres, menor reproducción y más exploración. Dicho de una manera un poco poética, y quiero terminar con 7 ideas que en alguna medida resumen o sintetizan algunas de las cosas que he planteado. ¿Estamos listos? Vamos. Primera idea. Educación no es lo mismo que aprendizaje. El aprendizaje cambia de una manera mucho más acelerada que la educación. Aprender y aprobar no es lo mismo. Podemos aprender y no aprobar, y podemos aprobar y no aprender. Y a veces los énfasis están puestos solamente en una parte de la balanza y a veces me parece que la discusión se desdibuja. Incorporación de tecnología a los espacios de aprendizaje no necesariamente se entiende como innovación. Innovación es algo mucho más más ecológico, más en 360 grados, y como ya hemos discutido, puede haber mucha tecnología y cero innovación. Y por lo mismo, información